caer la tarde, llega la calma. El sol engalana con los colores más variados de la región del Alto San Jorge y el canto de las aves anuncia la llegada de la hora más fresca. En ese momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión y el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Todos los jueves desde las 6 de la tarde en la 105.0. Si usted es menor de edad, le recomendamos escuchar el siguiente programa en la compañía de sus padres o un adulto responsable. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes en Montelíbano y la región del Alto San Jorge, que nos sintonizan a través de la emisora comunitaria La 105 de la Fundación San Isidro. Buenas tardes también para los que nos escuchan en otras latitudes de Córdoba, Colombia y el mundo a través de internet. Mi nombre es Javier Riveros y para el programa de hoy me acompaña el profesor William Darío Botero y un nutrido grupo de estudiantes de la profundización de comunicación de la Fundación. Voy a pedirle a mis invitados que vayan haciendo un saludito, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Yair Rojas, soy estudiante de la Fundación Educativa de Montelíbano. Buenas noches, mi nombre es Keila Juli, soy estudiante de grado 11 de la Fundación Educativa de Montelíbano. Buenas noches, mi nombre es Lina Margarita Calderín y soy estudiante de la Fundación Educativa de Montelíbano. Bueno, también tenemos otros invitados, en su momento van a venir a participar aquí de la mesa de trabajo. Hoy es 24 de octubre de 2013, ha llegado la hora más fresca. A partir de ese momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, bajo la dirección general de Jorge Velázquez, con el apoyo de Jairo Muñoz en el Control Master de la 105. Este programa se tratará sobre los escritores nativos y residentes de nuestro bello municipio, Montelíbano. Los días pasan, pero siempre hay fechas importantes por recordar. Nacimientos, publicaciones, conmemoraciones, hitos históricos, fechas relevantes para la humanidad desde el mundo artístico. Anochecer en el Valle del San Jorge presenta Efemérides. Un 24 de octubre, pero de 1917, se dio inicio a la Revolución Rusa, acontecimiento que determinó la historia del siglo XX. Igualmente, 12 años después, en 1929, se dio el llamado Jueves Negro en los Estados Unidos. La bolsa de Nueva York se desplomó y se dio inicio a la época de recesión en el país del norte. El hambre y el desempleo fueron las consecuencias de este fenómeno económico. También un 24 de octubre, pero esta vez, de 1945, se dieron dos sucesos muy importantes. El primero fue la creación de la ONU, aparece la Organización de las Naciones Unidas, conformada por 51 países, y el segundo es la entrega del Premio Nobel de Medicina a Alexander Fleming, quien descubrió la penicilina. Yair, hay que recordar que los estudiantes de la Fundación Educativa de Montelíbano de primaria en estos días se encuentran desarrollando el modelo de Naciones Unidas. Entonces este efemérides viene muy bien para esta celebración que tienen los estudiantes. Un día como hoy, hace 43 años, Salvador Allende, candidato por la Unidad Popular, es elegido como presidente de Chile. Esta fecha también es importante para las letras colombianas. En 1942 nace Fernando Vallejo, personaje polémico, autor de la famosa novela La Virgen de los Sicarios. Finalmente, un 24 de octubre de 1997, se celebró por primera vez una fecha importantísima para el desarrollo de las culturas de los pueblos, el Día Internacional de las Bibliotecas. Un saludo muy especial a Morelia Arango y Norela Willis, bibliotecarias de la FENE. Igualmente al señor Lucho Garavito, director de la Casa de la Cultura Gabriel García Márquez de nuestro municipio. Para el desarrollo del tema de esta tarde-noche, tendremos la colaboración, como ya les había comentado, de estudiantes del grado 11º de la Fundación Educativa de Montelíbano. Para iniciar,
María Camila Hernández y Lina Calderín, nos van a hablar del escritor montelibanés Naudín Gracián. Este escritor ha plasmado en sus libros el espíritu de la región, espíritu que los costeños saben imprimirle a todas las producciones artísticas, bien sea literarias, pictóricas, musicales, etc. Bueno, tal vez en las producciones musicales es donde más se les ve brillar o donde más se les reconoce, pero en sí en todas las expresiones artísticas hay un buen desempeño. Para empezar, los invito a escuchar un vallenato en la voz de Carlos Vives, que nos habla de ese amor profundo que ustedes, queridos oyentes, oriundos de esta región, sienten por su tierra. Luego continuaremos con un comentario que realizó Camila Hernández sobre el autor y Lina también nos va a hablar un poco más de él. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra, para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra, voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra, voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra, y te daré una noche de versos y luceros como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llene del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Voy a ser tuyo por siempre, mi negra. Voy a robarte en secreto la noche. Voy a ser tuyo por siempre, mi negra. Seré la brisa fresca que juega entre tu falda y un sol de mediodía. El agua, la corriente, la música que cantas cuando te vuelves mía. Y te daré una noche de cumbias y luceros como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Naudín Gracián Pedro nació aquí, en nuestro municipio, Montelíbano, en 1967. Asistió a la Universidad de Antioquia, en donde estudió licenciatura en Educación Inglés-Español. Posteriormente, se especializó en Pedagogía de la Lengua Escrita en la Universidad Santo Tomás. Cuenta con experiencia de docencia en varias instituciones en el país, tales como SECAR, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Nacional. Sus historias han sido publicadas en varios periódicos del país,
entre ellos el colombiano, el universal, el meridiano y entre otros. Naudín ha sido reconocido en varias ciudades del país como Medellín, Sincelejo, Montería e incluso fue finalista en un concurso literario en España. Naudín ha mostrado el talento que hay en Montelíbano evidentemente. En una de sus narraciones, La propiedad, cuenta la historia de un hombre solitario, quien en búsqueda de un cambio lo lleva a un nuevo estado, a donde llega con la plena ilusión de estar tranquilo al margen de la vida social y política. Este intento de marginarse del mundo solo hace que él se olvide que a pesar de todo en la vida continúa, y que cuando cambiamos nuestro lugar de origen debemos adaptarnos a aquel lugar a donde planamos dirigirnos. Y es esto lo que Samuel Brun, el protagonista, no tiene en cuenta. Ignorar las leyes, los problemas, las noticias, la política, solo hace que el mundo se gire en contra de él. Por otro lado, el libro es el retrato de una sociedad corrupta que conlleva un sinnúmero de injusticias que hacen del protagonista un ser impotente y frustrado ante una ley que no lo protege, sino que, por el contrario, le da la espalda. Samuel es el creador de su destino, pero en su intento de hallar un nuevo hogar, se encuentra como un ser inútil que se deja manipular por un estado controlador y ventajoso que oprime al protagonista. Es sin duda un retrato metafórico del poder político de hace aproximadamente 10 años y que paradójicamente hoy tiene el mismo sentido, porque lastimosamente la corrupción, la frialdad y el cinismo judicial permanece. Buenas noches, Javier, y buenas noches para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por tu invitación al programa. Continuando con Naudín Gracián, hay que contarles a los radioescuchas que nuestro escritor es autor de varios libros y ha ganado muchos premios. Entre sus obras tenemos Los muertos valen lo que pesan sus recuerdos, Con los cuerpos enredados, La realidad de cada día, Las cosas del profesor tirado, Un amor para el olvido, La propiedad, novela de la que anteriormente nos hablaba Camila, Pequeñas bestias, Cuentos para tener en cuenta y Podene, la historia de un niño solitario. Entre los principales premios tenemos primer puesto en el concurso de cuento Fernando González en Medellín, primer puesto en el concurso de cuentos Tiempos Nuevos en Sincelejo, primer puesto en el concurso de obras literarias Consejo de Medellín, segundo puesto en el concurso de cuento breve El túnel en Montería, finalista en el concurso de relato corto Catarsis en España, del que anteriormente nos mencionaba Camila, tercer puesto en el concurso nacional de novela Manuel Zapato Olivella y mención especial en la Bienal de novela José Eustacio Rivera en Neiva. Ese es un palmarés bastante interesante. Yo creo que sencillamente con escuchar esto, los montelibaneses debemos tener en cuenta que Naudín Gracián es un escritor al que nos tenemos que acercar, ¿sí? Es un obligatorio para nosotros. Pero bueno, antes de seguir hablando de Naudín Gracián, yo quiero hacerles una pregunta. Escuchamos El amor de mi tierra, de Carlos Vives. ¿Qué elemento, qué expresión cultural los tiene enamorados de esta tierra? ¿Qué es esa cosa que ustedes aman, Lina? Bueno, yo como expresión cultural de Montelíbano amo principalmente la música. Siempre he creído que la música nos representa donde quiera que nos dirijamos. Por ejemplo, si nos vamos para Medellín, un montelibanés se representa y se distingue muy bien por sus gustos musicales, el porro, el vallenato, y quién quita, hasta la propia champeta, el reggaetón. Muy bien, gracias. Yair. Bueno, compartiendo la idea de mi compañera Lina, un elemento cultural que amo de esta tierra es el Festival del Acordeón, ya que es una competencia por el talento y una competencia sana. Pues un elemento muy positivo que lleva a cualquier parte de nuestro territorio colombiano a tener un valor positivo. Muchas gracias, Yair. Keila. Otro elemento importante también es la comida. Personalmente, a mí me encanta la comida de nuestra región, sobre todo lo que son los pescados, las sopas, los platos típicos que son de aquí, como el sancocho de gallina, el mote de queso, las bebidas como son la cola román, que nos representa donde quiera que vayamos. Muy bien. Lina, volviendo a hablar de Naudín Gracián, Naudín Gracián fue un ferviente seguidor de David Sánchez Juliado, tal vez una serie de programas de las más largas que hemos tenido, y un escritor de esta tierra. Entre ellos hubo un vínculo de amistad muy fuerte, y una amistad más allá, una amistad literaria.
Naudín Gracián en algún momento recibió un texto de David Sánchez Juliado que en uno de sus apartes dice así: Naudín, me has dejado impávido, impertérrito, como navegando en el aire. ¡Qué maravilla de narraciones! Cuando leí el primero, me dije al llegar a las 3 palabras finales: imposible que el siguiente sea tan bueno, pues esta ha debido ser una chiripa. Pero que va, me equivoqué. Y por favor, que me siga equivocando. Te felicito. Ahí reitero, esa equivocación tenemos que conocerla nosotros. Y hablando de ese oficio del escritor, creo que estas personas que se aventuran a equivocarse son personas a las cuales debemos prestarle mayor atención. Ojalá muchos de nosotros tuviéramos la fortaleza de poder equivocarnos y seguir avante consiguiendo o buscando un buen resultado. Nina, además de eso, tuve la oportunidad de conocer al escritor hace unas semanas, cuando él estuvo por la Fundación Educativa de Montelíbano presentando su último libro Podene. Tengo entendido que tú lo leíste. Claro, y para mí es un placer poder hablar de Podene, la historia de un niño solitario. Bueno, como bien lo escribió Alberto Rach en el periódico El Tiempo, abro comillas, pocas veces nuestro corazón se estremece ante el relato perspicaz de la vida de un niño diferente, cierro comillas. Naudín Gracián nos acerca a una infancia no lejana, a la maravillosa comprensión de que nuestra niñez ha estado forjada por momentos nada felices, ni mucho menos nada festivos. Compuesto por 8 capítulos breves, el lector se puede adentrar en los temores de un niño marginado, porque Podene, personaje que da su nombre al libro, es en realidad un niño segregado. Producto de una familia separada, el niño desafortunadamente atesora recuerdos poco gratos de su infancia que le repercutirán en el transcurso del libro. Sus temores se reflejan en varios casos, como en la agonía que padece en plena crisis del tabardillo. En el lugar de ser desgarrado por una bestia merodeando el camino, en la leve cojera que le recuerda que en el sendero que conduce a su casa, la ponzoña de una serpiente podría estar acechándolo. Estos y varios más serán causantes de su sufrimiento, pero no cabe duda que el máximo sufrimiento es su soledad. Ahí vale la pena tener en cuenta que cuando uno es niño y hay esos elementos de temor que lo pueden invadir, son elementos que a lo largo de su vida se siguen representando. Entonces me imagino que por eso Podene tuvo una influencia de esas situaciones a lo largo de su vida. Claro, y es por eso que creo que muchas de las personas que puedan leer este libro se van a sentir identificados, porque en cualquier momento de la vida se pueden evidenciar esas situaciones. Bueno, y continuando, para no entrar en detalle, obviamente para que el lector se motive, la miseria de la vida de Podene refleja la del poblado entero. Para sus vecinos, Podene es cobarde, para su padre inútil, para los niños como él muchas veces tonto. Sumido entre las burlas y la vergüenza, la esperanza para Podene resulta insuficiente. En un libro de relatos dirigido a un público mayoritario de niños lectores, que sin recurrir a las estrategias del lenguaje moralizante, despliega las carencias del niño marginado y cuestiona a un sistema tanto político, económico, social como religioso, que en lugar de velar por su protección, lo abandona y lo mutila. Al final de la obra, sugiere cambios positivos para Podene, cambios resultantes del esfuerzo y el sacrificio por ser mejor. Podene es la historia del progreso del hombre en la medida en que éste se concientiza de vencer sus temores y buscar su propia felicidad. Y como dice en el prólogo, la sensación que nos da al finalizar de este libro es que a pesar de todos nuestros deseos frustrados, de todo lo que hemos pasado, de todo lo que nos han hecho, en realidad hemos sido muy afortunados, hemos sido muy, pero muy felices, y que hay que darle gracias a la vida. Muy interesante eso. Esa última parte de lo que hablabas del libro del autor me recuerda a un texto de una poeta chilena, Violeta Parra. Hay que agradecerle a la vida. A veces estamos como pidiéndole a la vida únicamente cosas que consideramos positivas, pero no nos damos cuenta que en sí todo hace parte de un aprendizaje por este paso terrenal. Violeta Parra es autora de una poesía que se hizo muy conocida en el mundo y en el mundo de la música. Tal vez hemos escuchado esta canción Gracias a la vida en la voz de Mercedes Sosa, la Negra, como se le decía cariñosamente, a la argentina, o de Facundo Cabral. Sin embargo, quiero que escuchemos en la voz de la misma autora, que a pesar de haber tenido una vida llena de penurias,
Crea un texto lírico donde reconoce las cosas buenas de la existencia humana. Vamos a escucharla, por favor. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge. Lanzamientos de libros, estrenos de películas, recomendaciones para ver televisión y cine, obras de teatro, galerías de arte, páginas de internet recomendadas. Porque
el arte y la cultura ayudan a entender la vida, estas son las noticias culturales en Anochecer en el Valle del San Jorge. Esta noche en la presentación de nuestras noticias culturales nos acompaña el profesor William Darío Otero Mesa. Buenas tardes, William. Buenas tardes, Javier, y para todos los que nos escuchan. Hoy vengo a hablar de una noticia bastante especial. El día 10 de octubre se dio el nombre de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2013, premio que le fue otorgado a la señora Alice Munro, canadiense, muy conocida por ser una escritora que se caracteriza por escribir cuentos cortos, una mujer que a sus 82 años se le reconoce su trabajo en las letras, sus cuentos, que son muchas recopilaciones, habla sobre lo que le sucede a las mujeres en un ambiente como en el que ella se crió, que fue la parte de granjeros, de agricultores de Canadá. Ella es oriunda de la zona de Ontario, y es la parte menos desarrollada, menos industrial de Canadá, es la zona como más rural. Entonces ella en sus cuentos muestra a aquellas mujeres, por relacionarlas de pronto con nuestro medio, mujeres campesinas, que se enfrentan a esos cambios, a que se ven abocados la gente del campo, al progreso, a la llegada de las máquinas, a los inventos, y que de pronto pues las personas de las zonas rurales no están muy preparadas para asumirlo. Cuando se dio la noticia, muchos especialistas en el área, incluyendo uno de nuestros Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, comentaron que era bien merecido, ¿cierto? El día en que la escritora hace su discurso ante la Academia en Estocolmo, Suecia, su discurso versa sobre algo muy curioso, el hecho de que dentro de 102 años que se ha venido entregando el premio, entre ellos el de literatura, solamente 13 mujeres hayan sido reconocidas con este galardón. Y hay otra cosa muy importante con esta escritora, es que es una de las primeras veces, o tal vez la primera vez que se va a premiar una obra que se basa en el cuento. Casi siempre a escritores como Juan Rulfo les fue esquivo el Nobel, porque su obra se basó básicamente en una novela y una serie de cuentos. La escritora, como lo decía Javier, pues se dedica específicamente al cuento. En el ambiente literario se la conoce como la Chejov canadiense, en referencia o en comparación a Anton Chejov, escritor ruso que se considera el maestro del cuento. La Dama del Perrito es uno de los textos más conocidos de él. Mira, William, hay una serie de notas curiosas con relación al premio Nobel. Por ejemplo, el premio Nobel solo se concede a personajes vivos. Otra píldora, en palabras de Jair Bravo, autores como Jorge Luis Borges, Cortázar, Federico García Lorca, Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, Paul Valéry, Émile Zola, Tolstoy, jamás recibieron el galardón, a pesar de tener sendos clásicos literarios. Sí, eso es cierto, y muchas veces se le hace críticas a este premio. Algunos dicen que hay cuestiones políticas, ¿cierto? También es cierto que el premio, por lo general, no se otorga 2 veces seguido, por ejemplo, a un escritor de teatro o a un escritor de narrativa, sino que tratan como de variar. Eso puede ser que en algunos momentos se olviden por ejemplo, esos escritores que comentaban. Borges se cansó de esperar el
el premio, siempre aparecía como uno de los más opcionados para ganárselo, y durante 20 años lo esperó y murió esperándolo. Y hay autores que se dieron el lujo de rechazarlo. Por ejemplo, en 1958 lo rechazó el autor de Doctor Zhivago, ojalá lo lea bien, Boris Pasternak, y en el 63 el francés Jean-Paul Sartre. También hay que recordar que en América Latina tenemos dentro de la lista de las 13 mujeres premiadas, el país de Chile tiene a Gabriela Mistral, que se lo ganó en 1945, y un premio que si uno conociera algo de Gabriela Mistral se sorprende, porque era una maestra rural, una mujer sin muchas pretensiones literarias, con una gran sencillez, y alcanzó este reconocimiento. Yo quiero que, para continuar con esto de la escritora canadiense ganadora del premio de literatura, escuchar una noticia como los medios de comunicación presentaron la noticia de que se había ganado el premio Nobel. Muy bien, escuchémoslo, William. Y hablando de literatura, hoy se conoció al ganador del premio Nobel en esta categoría. Este año recayó sobre la escritora canadiense Alice Munro. Luego de haberse postulado durante los últimos 9 años, Munro recibe el reconocimiento por su maestría en el relato corto contemporáneo, según manifestó la Real Academia Sueca. Su estilo es claro y de un realismo psicológico, agregó. Es la primera vez en 112 años que el Nobel premia al cuento y la 13ª vez que una mujer obtiene el galardón más importante de las letras universales. De ellas, solo una representante es latinoamericana, la chilena Gabriela Mistral. Munro colocó los cimientos del realismo moderno literario en su país. Sus obras tienen un fuerte foco en lo interno y numerosos críticos han elogiado su tratamiento simple y cotidiano de las complejas relaciones. Hoy cuenta con 14 libros publicados, entre los que sobresalen Las lunas de Júpiter, Secreto a voces y Demasiada felicidad. Muchas gracias, William. Ahora tengo el gusto de presentarles dos personajes muy importantes para la cultura y para la identidad de todos los montelivaneses, bien sean nativos o residentes. Yo creo que ya hemos discutido a lo largo de algunos programas cómo los que no hemos nacido acá nos vamos haciendo de acá. Ellos son el señor Arley Mendoza y la profesora Julio Eliezer Mendoza, lamento el equívoco, y la profesora Ledis Miranda. Don Julio es el autor de la letra del himno de Montelíbano y la profesora es autora de un libro sobre nuestro municipio. Este texto se llama, don Julio tiene un libro titulado Montelíbano, Fundación y Desarrollo. Es un libro del que vamos a hablar ahorita a lo largo del programa. El señor Julio Eliezer Mendoza muy amablemente aceptó nuestra invitación al programa. Él es el autor del himno de Montelíbano, letra que describe hermosamente al municipio. Y la profesora Ledis Miranda, compañera de la Fundación Educativa de Montelíbano, lleva viviendo en nuestro municipio más de 20 años. Es licenciada en el área de sociales y recientemente recibió el título, le fue otorgado el título de Magíster de la Universidad de Córdoba. Nos gustaría saber cómo surgió en ustedes el gusto por la escritura. Puede ser usted, profesor, don Julio, profesora. Bueno, desde muy pequeño me gustó mucho escribir, es decir, yo tengo muy poca preparación porque yo no hice sino hasta tercer año elemental, hasta el año 54, pero contaba con una profesora llamada Berta Tafur que me ayudaba mucho. Y como la educación anteriormente era competitiva, no como ahora, si uno, por ejemplo, hacía una tarea y llegaba a clase y entonces le decían, ¿usted la hizo? Sí, yo la hice, entonces salga el tablero para que lo demuestre. Y entonces eso se volvía competitivo y todo el mundo, cuando decían, ¿quién sabe esto? Todo el mundo alzaba la mano y decía, yo, profesora, precisamente para que le dieran recreo o alguna cosa. Entonces, o sencillamente por la satisfacción de poder hacer la participación. Participación y ganarle al compañero, entre otras cosas, pues decirle, ¿no? Y después decía, no, te gané, te superé en esto y todas esas cosas.
Entonces eso era muy importante. Es muy importante porque mira hasta dónde nos ha llevado. Gracias a ese tipo de pequeños gestos, me imagino que usted empezó a pensar su municipio, el himno, y bueno, un texto que hoy tengo aquí en mis manos. Sí, mira, resulta que yo soy ebanista profesional, entonces, pero yo había estado acumulando algunas cosas desde muy temprana edad, sobre todo de la Fundación de Montelíbano y esas cosas, porque conocí muchos personajes. Yo viajé a Bogotá porque Alan Miner, gerente de Conicol de Colombia, me llevó a que hiciéramos las oficinas del edificio Bachú de Seguro Tequendama en Bogotá, y allá me estuve, allá me casé con mi esposa que es antioqueña, y entonces ya me estuve 10 años. A los 10 años me dijo Humberto Sánchez Eliezer Mendoza, ya si te quieres ir para Montelíbano, vete, porque es que ya van a iniciar la compañía, y te quieres ir a trabajar, empleado de aquí, también lo haces. Y le dije, no, doctor, yo tengo 5 hijos, esa empresa no me va a satisfacer a mí, porque eso es lo que es la ignorancia directamente, pues diría yo. Eso no, porque los precios le pagan muy poquito a uno. Yo más bien voy a organizar un grupo comunitario de carpinteros y ebanistas del San Jorge. Y entonces me fui a Montería con 6 muchachos y conseguimos eso. Y organizamos el grupo ese. Muy bien. Lo organizamos 6 personas. Organizamos ese grupo. Pero entonces me encontré que ya Víctor Negrete había escrito Pasado y Presente de Montelíbano. Sí. Como yo soy una persona muy regionalista, inclusive no quise ni siquiera bautizar mis hijos en Bogotá, los traje para acá, a bautizarlos aquí, a pesar de que el Monseñor Sánchez Peña me lo pidió, y dije, no, Monseñor, yo soy montelibanés y yo quiero que mis hijos también lo sean. Entonces yo encontré Pasado y Presente y le dije, pero ¿y qué cosa es esta? ¿Cómo es posible que habiendo tanto intelectual aquí venga otra persona de Montería a hacer la historia de Montelíbano? No es posible, yo la voy a hacer. Entonces, como tenía tanta tradición acumulada, entonces de pronto me fui en algunos profesionales que no me colaboraron directamente, me dijeron, ¿qué va a ser usted capaz de hacer un libro si yo, que soy un profesional, no lo he hecho? Y así sucesivamente 2 o 3 los enumero, así como el doctor Díaz Pacheco, Abel Morales Pupo y otros más que dijeron eso. Bueno. Sin embargo, yo continué con mi investigación y todas esas cosas porque conocía la tradición oral, porque mis padres llegaron aquí en el 1927. Entonces yo conocía la tradición oral, de todas maneras yo les llevaba ventaja en eso y empecé a acumular. Me costó mucho tiempo eso, casi 40 años de investigación, pero lo hice. Muy bien, permítame, ya vamos a seguir con esta conversación porque hay como 3 o 4 elementos que se me acaban de pasar por la cabeza. Profesora Ledis, ¿cómo fue ese acercamiento a las letras? Cuéntenos. Bueno, realmente siempre desde que llegué a la región del Sinú y hace 20 años a la de San Jorge, me preocupé porque nadie le gusta escribir sobre esta región. Yo conocí a don Eliezer hace más de 20 años y me llamaba mucho la atención, con él conocí muchas cosas de Montelíbano y empecé a darme cuenta de que desafortunadamente aquí nadie quiere escribir sobre Montelíbano, sobre los cambios que ha tenido. Y desafortunadamente, si lo que se queda en la parte oral no se escribe, se lo lleva el viento. Cuando empecé a hacer la maestría, mi proyecto de investigación se basó básicamente en el cambio en la morfología de Montelíbano y en poder demostrar de que Montelíbano no es un pueblo, como todo el mundo lo dice. Montelíbano es una ciudad pequeña que tiene toda una estructura y que se debe entender que ha progresado en estos últimos 30 años a partir de la llegada de Cerro Matoso. El libro del señor Eliezer habla de toda la historia de Montelíbano. El mío ya entra a trabajar el cambio morfológico que ha tenido Montelíbano en los últimos 30 años, a partir de la llegada de Cerro Matoso a la región y la forma como la empresa ha impactado en la parte social, económica de Montelíbano y de toda la región. Afortunadamente, pienso que conté con asesoramiento de personas que escriben. Yo no soy escritora ni manejo toda esa parte de gramática que puede tener un profesor de español, o tampoco tengo como ese gusto como en el Eliezer de la parte empírica de que te nazca, pero sí he recibido orientación y gracias a eso pude
organizar mi trabajo. Este año, a principio de año, la Editorial Académica Española se interesó por la investigación que hice y pensé en un momento que era una broma de la editorial, ¿no? Que esa editorial ni existía. Entonces les mandé a decir no, que realmente pues que me impactaba de que ellos quisieran saber acerca de mi investigación y que le daba muchas gracias pues porque se interesaran por hacerme la edición del libro, pero que yo quería saber si realmente eso era cierto. Y a los 15 días efectivamente ellos me dijeron, no, claro, nosotros estamos interesados en editarle su trabajo porque es una nueva forma de ver el impacto que tienen multinacionales en regiones apartadas en el mundo. El 3 de marzo la editorial ya dio visto bueno al libro y salió al mercado. En este momento se puede conseguir en internet. Si usted entra a Amazon, usted lo puede conseguir, lo puede comprar virtualmente. Solamente es que tenga 55 euros y pueda hacer todo el andamiaje que se necesita para comprar eso, que nunca pensé que fuera tan difícil pues hacer esto, de comprarlo, porque eso tiene una serie de requisitos, pero ya veo que mi libro está en el mundo. Y en estos días, a mí se me había olvidado ya lo del libro, y a raíz de que el profesor William me dijo, Lady, necesito que si nos acompañas, se me dio por entrar y ver el libro, a ver cómo estaba la venta del libro, y pues para mí una sorpresa de que en Gran Bretaña hayan comprado libros, en Estados Unidos, en Alemania, pero en Colombia ninguna librería se ha interesado. Entonces uno dice, ¿qué pasa en Colombia con las personas que escriben? Es decir, desafortunadamente nosotros no tenemos eco en Colombia. Yo veo que muchas personas quisieran tener el libro de Don Eliezer y los pocos que los tenemos, porque yo lo tengo en mi casa, ¿cierto? Digo yo, es una joya. Nuestros estudiantes como quisieran tener el libro, ¿cierto?, sobre Montelíbano, y miren que dentro de 20 años, cuando ya nosotros no estemos acá, dentro de 30, 40 años quisieran volver a ojear y decir, oiga, Montelíbano en el año 2010, en el año 2005, en el año 1999, ¿cómo era? Entonces yo invito a todos nuestros estudiantes y a todas las personas que están oyendo que tenemos que empezar a desempolvar todo lo que tenemos de Montelíbano y empezar a plasmarlo en forma escrita, porque de lo contrario no vamos a tener las memorias en un futuro. Y miren que una ciudad minera con facilidad, y ustedes lo saben más que nada, y miren la coyuntura que en este momento hay, en cualquier momento desaparece. Y lo único que queda es lo que está escrito. Entonces es una invitación a todos para que nos pongamos las pilas y que se puede, es decir, no es difícil hacerlo, escribir un libro no es difícil, editarlo pues tampoco es difícil. Don Eliezer me contaba cómo había sido la edición del libro y gracias a Iván Tapias que le prestó el dinero para hacer la edición, y miren que es triste pues de que la empresa privada no apoye, que sean personas que crean, ¿cierto? Y que gracias a eso ha salido ese libro, y en el caso mío una editorial, como dice uno del otro lado del charco, se haya interesado en lo que han escrito. Esos elementos son los que más tendría uno como lector que reconocer, porque básicamente es con las uñas que empiezan, que se hacen las producciones artísticas, y bueno, en este orden más que artístico, el texto es muy completo, no solamente está hablándonos de la historia, de la geografía, de los elementos culturales, también nos está hablando de los principios arquitectónicos, del establecimiento de aguas, de toda la tradición. Don Julio Eliezer nos contaba ahorita de cómo su familia llegó en el 27 acá, a Montelíbano, y que en gran parte toda la oralidad fue la que se quiso dejar acá. Somos una sociedad que nos estamos alejando lastimosamente de la oralidad y de la memoria. Se nos ha vendido muy mal el discurso diciéndonos que no es bueno tener memoria. El libro es un rescate, es una conexión con esa memoria histórica de la cual no nos podemos perder. Haciendo otra pregunta a ustedes, ¿qué proyectos tienen con la escritura a corto o a mediano plazo, señor Julio Eliezer Mendoza? Bueno, en este momento yo tengo propósito de escribir el libro El Montelíbano de ayer. Es para que conozcan esa belleza de ese Montelíbano de ayer, el que lo teníamos todo, que todo era
todo en abundancia. Inclusive les quiero hacer una colación de todo, es decir, cómo empiezo escribiendo el libro. En aquella época, por ejemplo, que no había carretera, había simplemente vía fluvial. Entonces yo empiezo diciendo: quien llegaba al Montelíbano de ayer, miraba a lo lejos al pequeño caserío que surgía como un punto blanco que se expande, parado en el canto de la margen derecha de las aguas sanjorgenses, con escasos 3 trocitos de calles humildes y estapadas. Estas yacían grabadas como tatuajes sobre el telón de fondo de la extensa llanura con lo eternamente verde de su flora, decimos los nativos de entonces. Aquella pintoresca aldea crecía lentamente bajo un cielo azul lleno de esperanza y buen clima que ya tenía olor a pueblo. Era el resultado de una aventura en el centro de la manigua, de una tierra de nadie, con la existencia de numerosos riachuelos que tributaban sus aguas al río Grande, mientras entonaban su melodiosa orquestación con acento misterioso que solo la naturaleza podría desentrañar. El techo de sus casas, en su mayoría de palma amarga, corosa y táparo rajado con olor a monte, apenas sí se percibían entre frondas frutales sobre las cuales se elevaban las palmas de los cocoteros, como quitasoles de pluma de un verde claro, en un paisaje en el cual se soñaba con princesas indias domicoes, reclinadas en palanquines que se guarnecían a su sombra. Su río corría como un cordón blanco llevado por la fuerza de la naturaleza, sin perturbar la sana alegría de los dones buenos que posaban en sus labios. Montelíbano parecía un bordado de encaje en el fajón de seda de sus aguas cristalinas y silenciosas, cuna de peces y anfibios de diversos colores, cual bandeja de plata colmada de piedras preciosas. Eso es poesía pura, ¿no? Sí, es que es un poeta, él es un poeta. Mire, hay algo que usted estaba diciendo que me llamó mucho la atención es, usted comparte algo con mi padre también es ebanista, pero mi padre no ha tenido, digamos, el interés por escribir, pues bueno, lo cual tampoco está mal, pero me llama muchísimo la atención que el relato que usted nos comentaba ahorita al principio de cómo trabaja en Bogotá y ciertos edificios, es como escuchar a mi papá cuando cuenta, cuando uno camina con él en Bogotá y recuerda en qué lugares trabajó. Viendo el trabajo de este texto, porque a los que tal vez tenemos un gusto por los libros y por los que nos conectamos con ellos, vemos que su esfuerzo no está únicamente en leerlo, sino también en ver que lo respalda, y en este momento me refiero a la bibliografía. Hay un libro que usted cita, el cual me produce mucha envidia, es el libro que se llama El río San Jorge, de Ulises Trifler. Yo conocí ese libro en Bogotá, en una librería de anticuario, y lastimosamente por alguna suerte de escasez económica no lo pude comprar. Estaba junto a uno que se llama el río Sinú. Ese señor Luis Strifler es un señor que fue suizo, que llegó a esta tierra, se enamoró de esta tierra y quiso empezar a hacer la descripción. Usted lo tiene acá, usted lo ha puesto como un respaldo, y yo creo que tanto su libro como el de él son obligatorios para todos nuestros ciudadanos, niños y jóvenes, adultos, y pues a motu propio puedo decir a los oyentes que estos pequeños elementos son los que nos están dando el respaldo, digamos, de la investigación que hay en un texto como estos. Nosotros en pocas ocasiones nos acercamos a los libros y esos son los elementos que hay que ver, que nos dicen cómo están hechos con las uñas, pero muy bien trabajados, muy bien labrados, ¿sí? Yo le anoto una cosa, es decir, para la escritura de ese libro, innegablemente yo me debo a Naudín Gracián. Naudín Gracián vivía en Medellín y entonces me comuniqué con él, y cuando llegó acá le dije, Naudín, véngase para acá, que acá le va bien, y entonces él se vino para acá. Y una de las personas que me impulsó, José Luis Garcés, también me ayudó mucho en eso. Pero miren cómo son las cosas. Yo ese libro nunca lo pude lanzar aquí. Ese libro, una vez me enteré, por ejemplo, que había un festival de literatura en Montería, en la Cámara de Comercio, y que venían escritores de todas partes. Entonces yo dije, allá voy a lanzar mi libro. Entonces alguien me dijo, ¿cómo? ¿Tú te atreves a ir allá donde llegan escritores
tan bravos de la costa atlántica, digo, allá lo voy a lanzar, allá me voy. Cuando yo llegué a Montería, me dice José Luis Garcés, francamente, Eliezer, tú eres un hombre muy osado. ¿A qué viene? Digo, vengo a lanzar este libro aquí, dame un cupo aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a dejar de último para que cierres el programa. Yo sí lo hice, yo lancé mi libro allá delante de los escritores, me gané muchos aplausos. Es decir, no me ericé demasiado porque yo no acostumbro, no soy, eso no, pero sí recibí una satisfacción al saber que inclusive Fundación San Isidro, Dinora formó parte de eso, que me dio los pasajes para que fuera. No, y es la audacia también. Sí. Escuchar un pequeño relato de vida que seguramente nos daría para largas horas de tertulia. Sí. Sin duda, a mí sí me hace erizar, y mucho, y me produce muchísimo orgullo. Yo no tengo nada más que decirle a nuestros oyentes jóvenes que a este tipo de metas es a las que deberíamos perseguir, a este tipo de sueños, que no solamente están amarrados a la literatura, pero sí a la expresión de nuestra región. Y aquí quiero hacer una pausa para invitarle a nuestros oyentes a que escuchemos el himno de Montelíbano, esta vez con, digamos, algún elemento de análisis, como esa poesía que hace un momento usted nos relató, y como va a ser el inicio de su libro, que ya seguramente algunos oyentes estarán pensando en adquirirlo, y vamos a escuchar ese himno, pero escucharlo con el corazón, con todos los sentidos. Entonces vamos con el himno de Montelíbano. Eres cuna de paz en tu follaje, cándido pueblo de vigoroso aliento. A tu bandera, himno, escudo y suelo, defenderemos con fuerza y coraje. Eres punto muy blanco que se expande sobre el telón de la llanura verde, hospitalario digno de tu gente. Pequeña urbe, grande es tu linaje. Eres mi tierra de valle florido, oh Montelíbano mecido de amor. Dios engendró la riqueza en tu suelo para colmarnos de dicha y valor, para colmarnos de dicha y valor. Tus cultivos, pastos y ganados, emporios que enaltecen tu alborada, así como la pesca en tu terruño, prefacios de abundancia insospechada. Tras anhelos y empeños por fortunas, tus minerales, imperio de riqueza, la tierra rebosada está de níquel, bendecida de oro, fiel alteza. Eres mi tierra de valle florido, oh Montelíbano mecido de amor. Dios engendró la riqueza en tu suelo para colmarnos de dicha y valor, para colmarnos de dicha y valor. ¿Ha olvidado las normas de ortografía? ¿Sufre de pérdida de tildes? ¿No encuentra las palabras adecuadas para expresarse? ¿Tiene dificultad para redactar textos? No se preocupe, ha llegado Píldoras Gramaticales, una sección del programa Anochecer en el Valle del San Jorge sin prescripción médica. El dialecto costeño
Al igual que todos los otros dialectos colombianos, tiene sus imperfecciones. Hay que recordar que ninguna lengua se habla perfectamente y que por ser un producto netamente humano está regulado por expresiones correctas e incorrectas. Por ejemplo, es muy común en nuestro municipio cometer el error de decir nadie por nadie o trajiste por trajiste. Igualmente, solemos utilizar la palabra calor acompañado por el artículo la, lo cual es un error. Calor es un masculino, por lo tanto se debe acompañar del artículo masculino. Así pues, no digamos la calor, sino un calor. O el calor. Yair, muchísimas gracias. Ya estamos en el epílogo de nuestro programa. Don Julio, reitero, ojalá logre transmitirle a los lectores la emoción que me produce el ver una obra de este tamaño. Nuestros oyentes de pronto van a estar interesados en adquirir el libro, en ver las fotografías, unas fotografías que seguramente uno lo remontan a 30 o 20 años atrás, y es la posibilidad de viajar en el tiempo. Don Julio, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Cómo pueden contactar nuestros oyentes? Bueno, el libro lo pueden conseguir en Compunet. En Compunet, eso queda al frente de la alcaldía, allí, y en Farmacia 24 Horas, donde yo trabajo, al frente de la Clínica San Jorge. Ah, muy bien, entonces yo voy a comprometerlo. Si nuestros oyentes lo compran, pueden pasar a pedirle el favor que le hagan un autógrafo. Antes de terminar, quiero hacer a colación que es complemento del libro Montelíbano ayer, porque hablo del Montelíbano ayer y el Montelíbano de hoy. Ajá. Montelíbano a sus 100 años cabales, ya este es en décima ya complementado. Sí. A sus 100 años cabales, Montelíbano se ha ufanado de recursos naturales, en riquezas minerales de oro y níquel se ha sobrado, cultivo, fauna y ganado del pueblo son primordiales. Su arquitectura y follaje forman parte del paisaje de una tierra sin igual, que es difícil de olvidar después que logres amarle. Si alguien quiere conocerlo, es un pueblo muy hermoso. No es un tema caprichoso, sin duda es un pueblo hermoso del níquel, es capital, conoce a Cerro Matoso y a su complejo industrial. Si de noche es de llegar, te puedes improvisar, si de noche es de llegar, no es así, espérate un momentico, al llegar a su autopista con sus luces de mercurio, lejos de los tugurios, todo se vuelca a la vista. Como primera entrevista está Betania y el Faro. Seguridad y amparo garantizan tu visita. Ahí nomás en plena pista, desafiando el precipicio, cruza el puente voladizo que une cual noble cuna residencias y servicios, Paimaná y el Club Catuma. Todo no termina ahí. Los cholos y Betancí son eficiencia oportuna, el hospital de los cisnes. Está bueno que se unan esta gran parentela que conforman la ciudadela con Jagua y Tacasaluma. Y ahí entra todo el pueblo a seguir. Muy bien. Don Julio, muchísimas gracias. Miren, ya para finalizar esta noche, pues no me resta nada más que agradecerles a nuestros acompañantes, a nuestros estudiantes, a don Julio, muchísimas gracias. Ha sido una lección muy bonita y ha sido un agrado tenerlo en nuestro programa. Igualmente a la profesora Ledis. Profesor William Botero, muchísimas gracias por haber asistido. Los invitamos al próximo programa. El 7 de noviembre vamos a estar hablando también sobre escritores oriundos o nativos o residentes de Montelíbano. Esperamos contar con la compañía del profesor Wilfred Rocha y Peronel Gómez. Conoceremos algunos textos que ellos hacen y que se acercan a la literatura juvenil. El próximo 31 de octubre hablaremos de la historia del Halloween y trataremos algunos relatos de terror para lo que los jóvenes y los niños se entretengan en la casa. Bueno, los adultos también. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, jueves 24 de octubre de 2013. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por la sintonía. Gracias por habernos permitido ingresar a sus casas y acompañarlos en la hora más fresca. Pueden escribirnos al correo electrónico anochecerenelvalledelsanjorge@gmail.com para solucionar sus dudas ortográficas y gramaticales, para recomendarnos los autores de los que deseen que charlemos o sencillamente para hacernos referencias de índole cultural que deseen que divulguemos. Síganos también en Twitter, @anochecersanjorge. Un abrazo literario para todos.
Anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano, dedicado a la difusión, el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Escúchenos en la 105.0, Anochecer en el Valle del San Jorge.